Hasta 12 años de rezago en indemnización a víctimas en el Distrito Federal. México vive la peor crisis de derechos humanos en los últimos 24 años, señala la CNDH, y el relator de la ONU llama a Chile a eliminar la pobreza persistente. Estas son las breves de los derechos humanos. Comenzamos. Nuevamente en este espacio de los derechos humanos, comenzamos con la información. Le comento que hoy presentó Luis Raúl González Pérez su informe de actividades 2014. El titular de la CNDH declara que la situación de los derechos humanos en México vive el periodo de crisis más difícil en los últimos 24 años de existencia en el organismo. Esta crisis se debe a graves violaciones como las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, además de que la CNDH debe de reformarse y reestructurarse para cumplir mejor con su cargo. Pide además el presidente a Enrique Peña Nieto dar cabal cumplimiento a las recomendaciones emitidas por este organismo. Se declara en sesión permanente comisiones que dictaminan el sistema de anticorrupción en México a fin de procesar la ruta de trabajo para dictaminar la minuta de reforma constitucional en la materia. Senadores de distintos grupos parlamentarios fijaron su posición sobre este tema. Al presentar su informe anual 2014, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, doctora Perla Gómez Gallardo, expresó en entrevista que existe un rezago en la reparación del daño a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, ya que existen 33 recomendaciones en las que se está pendiente el pago de concepto de indemnización, en algunos casos desde hace 12 años, por lo que señaló que el organismo ya establece criterios claros para dar certeza a las víctimas sobre cuáles serían los alcances que tiene cada indemnización sin que haya uso discrecional de la autoridad. Sí, bueno, una parte de lo que acabamos de rendir en el informe 2014 ante esta asamblea es justo con la publicación de los lineamientos que se hicieron en materia de indemnizaciones, el que haya criterios claros para que en este año se empiecen a hacer esos pagos. La comisión tiene recomendaciones aceptadas de hace 12 años en los cuales no se han cumplido con oportunidad las indemnizaciones. Estamos justo en ese tenor, estamos visibilizando, pero sobre todo que haya criterios muy claros para que dé certeza a las víctimas sobre cuáles serían los alcances que tiene su indemnización, sin que haya un uso discrecional de la autoridad, pero tampoco para que haya un lucro. Ya se están estableciendo las mesas de trabajo, ya tenemos la publicación de estos lineamientos y este año estaremos dando el seguimiento para ver cuál es la eficacia justo de este instrumento. Una profunda investigación es lo que pide la CEDH de Chihuahua a las autoridades sobre el posible delito de trata de personas hacia integrantes de la etnia rarámuri que fue llevada a trabajar como jornaleros en campos de Baja California Sur. El ombudsman estatal, José Luis Armendáriz González, señaló que la propia coordinadora de la Tarahumara reconoció que la persona que los llevó por mar y por tierra se cobró con trabajo los gastos de traslado, es decir, como lo hace cualquier pollero que pasa a la gente de México hacia Estados Unidos. De acuerdo con la CEDH, debe de investigarse profundamente para deslindar si hay o no responsabilidades, porque según dice el ombudsman, se puede caer en supuestos engaños de que hay trata de personas. Abre CNDH investigación sobre posibles violaciones a derechos humanos de jornaleros en San Quintín y Comondú. En un comunicado, el organismo autónomo detalla que visitadores adjuntos entrevistaron a trabajadores y sus dirigentes, además de recabar la información de autoridades federales y locales. Cabe destacar que durante las investigaciones realizadas por la CNDH, los trabajadores denunciaron haber sido detenidos y recibir malos tratos durante sus protestas, esto por elementos de la policía municipal, por lo que el organismo permanece vigilante de la evaluación de los acontecimientos para en su momento emitir la resolución que conforme a derecho corresponda. Relator de la ONU llama a Chile a eliminar la pobreza que persiste en el país. Al concluir una visita oficial, Philip Alston afirmó que Chile es un modelo para la región de América Latina en cuanto a su compromiso con los derechos humanos, su elevada tasa de crecimiento económico y sus innovaciones sostenidas en materia de política social. Sin embargo, recalcó que continúan tolerando niveles de pobreza y desigualdad demasiado elevados para un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
En lo que va de este 2015, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua ha recibido 14 quejas contra los centros especializados en reinserción social para menores infractores, por sus siglas CERSAI, las cuales están relacionadas con el traslado de internos desde las instalaciones de Cuauhtémoc hacia los centros de Chihuahua y Ciudad Juárez. Los casos ya están siendo atendidos por las visitadurías regionales del organismo para actuar conforme a derecho corresponda. Cabe destacar que el organismo reveló calificaciones apenas aprobatorias de estos centros a través del diagnóstico anual de evaluación 2014, en donde los centros de la capital obtuvieron una calificación de 6.1, en Ciudad Juárez 5.9 y en Cuauhtémoc 6.5, siendo 0 la más baja y 10 la calificación más alta. Esta información manifiesta la situación jurídica de los internos, los derechos que garantizan las estancias dignas y seguras en prisión, entre otros derechos. Lo anterior de acuerdo a información proporcionada por el Ombudsman José Luis Armendáriz González y en los archivos de transparencia de la institución. Y bien, eso fue todo por nuestra parte. Yo soy Elena Paredes y le espero en la próxima emisión. Recuerde que el proceso de humanización está en el conocimiento de sus derechos humanos. Hasta pronto.